llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento a Buenas noches para todos los hermanos, Dios les bendiga. Espero estén pasando una noche, el capítulo 6. Hoy tenemos un mensaje evangelístico, necesitamos evangelizar y por eso el mensaje de hoy se titula Lo que hizo por mí. Jimmy me dice que el YouTube está bien bueno, se restablecería porque una vez más aquí reunidos, Señor, a través de estos medios tecnológicos. Gracias, sala de tu casa, si estás en tu cuarto, si estás en el baño, donde quiera que tú estés en este momento, si estás en un transporte público, donde quiera que tú estés. Yo quiero que en este minutico, si en esta semana que está terminando ya, nosotros pecamos contra Dios, quiero que pienses. No pienses, ay, yo vi al hermano fulano de tal haciendo esto, o vi a la hermanita fulana de tal peleando por allá, dando mal. No, yo quiero que tú pienses en ti. Yo pienso en mí y tú piensa en ti. ¿Qué hiciste mal esta semana? ¿Qué de lo que pensaste? ¿Qué de lo que hiciste? ¿Qué de lo que dijiste? Creo que si meditamos bien, nosotros le fallamos a Dios en esta semana, sea de pensamiento, sea de acto o de obra, o sea de palabra, y quizá también de omisión. O sea, a veces hacemos cosas que no pensamos que ofendan a Dios, pero la hacemos. Entonces como que omitimos que es una ofensa contra Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es ofenderlo. Entonces piensa bien, ¿qué dijiste mal esta semana? ¿Qué pensaste mal esta semana? Su propia madre había violado una ley que había sido interpuesta por él mismo. Este rey era conocido en todo el pueblo, en todo el país, como un rey justo y bondadoso. Así que la noticia empezó a gente, hablaba y otra difamaba, es justo, tiene que castigar a su mamá. Y otros decían, el rey es bondadoso y ama a su mamá, no creo que castigue a su mamá. ¿Cuántos han pasado por esa situación? ¿Cuántos han pasado por la situación en la que hagan lo que hagan, te van a juzgar? ¿Te ha pasado alguna vez? Tú tienes que tomar una decisión y si te lanzas para un lado, y si te lanzas para el otro lado sin hacer lo malo, te van a criticar. ¿Algún momento has pasado por esa situación? Yo me imagino que sí. No estás haciendo nada malo, pero si haces aquello, te van a juzgar. Y si haces aquello otro, te van a juzgar, ¿verdad? Y es una situación muy incómoda. Así que en esta situación se vio enredado este rey justo y bondadoso. Y lo que más le preocupaba a este rey era que no era cualquier azote. Resulta que estos azotes eran con unas correas de cuero en las que en la punta se encontraba una pequeña esfera metálica y a la esfera iban pegados unos ganchos. Así que cuando pegaban un solo latigazo, arrancaba la piel de la persona. Si azotaban a una persona joven, pues iba a quedar con su espalda destrozada, pero podría sobrevivir. Pero si azotaban a una persona con una salud frágil, a una persona ya de edad, lo más probable era que muriera sin terminar de recibir todo el castigo. Eso preocupó al rey hasta que se llegó el día
del juicio contra su mamá. Y la mayoría de la gente quiso asistir a este juicio no porque se hiciera justicia, sino porque querían ver cuál era la actitud del rey. Unos lo juzgaban porque sí, otros lo juzgaban porque no. Así que, llegándose la hora del juicio, el rey mandó pasar a la acusada, o sea, a su propia madre. Así que pasó su mamá y se puso enfrente del rey y de sus súbditos. Estando ya todos reunidos, le contaron la norma o la ley que su mamá había violado. A lo que el rey hizo un minuto de silencio y la gente empezaba: la va a perdonar, no va a hacer justicia, se van a dar cuenta, es la mamá, no la va a castigar. No se va a hacer justicia con lo que él había dicho. Otros decían: si la castiga no puede ser, pobrecita, es su mamá. Y había muchos murmurando y juzgando lo que iba a hacer el rey. Así que el rey tomó aire y dijo: condenada a los 40 latigazos. Amarren a esta pecadora al poste o a la columna. Cogieron a su mamá y la amarraron en una columna, abrazando como una columna, y le iban a empezar a azotar en su espalda. Cuando el rey se levantó de su trono, que en él crea. Y tú podrás estar diciendo: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Pero no solo basta con creer, porque Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Yo sé que tú le has dado gracias a Dios esta semana, ¿verdad? Tú le has dado gracias a Dios porque te ha alimentado. Tú le has dado gracias a Dios porque te ha dado trabajo. Tú le has dado gracias a Dios porque te ha librado del mal. Tú le has dado gracias a Dios por X y por Y, porque puedes pagar un servicio, y por muchas cosas has agradecido a Dios. Pero Dios me inquietó y me dijo: se están olvidando de tener en sus mentes, en sus cabecitas, de agradecer el sacrificio que Jesucristo hizo por ustedes. ¿Y saben por qué se nos está olvidando el sacrificio? Primeramente, por ese sacrificio. Y segundo, porque estamos siendo desagradecidos viviendo. Porque, como dije anteriormente, no hay manera de que podamos devolverle ese sacrificio a Jesucristo. Pero sí podemos tener una vida con un testimonio para poder en algo agradecerle a Jesús lo que hizo por mí. Amén. Quiero que vayamos un momentico al libro de Primera de Pedro. Está casi llegando al final de la Biblia. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a leer allí 5 versículos. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 20 al 24. Primera de Pedro 2, 20 al 24. Dice así la palabra de Dios, versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Detengámonos en ese solo texto un momentico. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Te acuerdas que te dije al principio que nos tomáramos un minuto para pensar en lo que nos hemos equivocado durante esta semana? Y ya tú sabes que hiciste mal.
Ya tú sabes que envidiaste, ya tú sabes que tuviste celos, ya tú te diste cuenta que fuiste un poco hipócrita, ya tú te diste cuenta que mentiste, ya te diste cuenta que te airaste sobremanera con alguna otra persona. Bueno, X y Y y Z. Ahora, dice aquí, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Está queriendo decir que ese pecado que cometimos durante esta semana o durante este último mes o en este año, que ese pecado va a traer una consecuencia, pero no tiene ninguna gloria soportar ese castigo porque no lo merecemos. Nos merecemos ser castigados porque la paga del pecado es muerte. Entonces no hay ninguna gloria en soportar el castigo que nos merecemos, dice la palabra de Dios. Pero la segunda parte del mismo versículo 20 dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Quieres que te diga un aspecto o un punto en el cual nosotros demostramos el agradecimiento hacia Jesucristo por lo que Él hizo por mí? Padeciendo aún cuando estamos haciendo las cosas bien. ¿No te ha pasado que en algún momento tú le dices a Dios: pero qué he hecho mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal, Padre? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Verdad que nos quejamos porque a veces llegan cosas y nosotros nos sentimos tan santos y tan perfectos de que creemos que no merecemos nada malo? ¿Verdad que sí? Pero aquí Dios nos dice que si padecemos haciendo lo bueno, si sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A Dios le agrada cuando, a pesar de que nos esforzamos por tener una vida en santidad, nos llegan cosas malas, pero cuando sale de nuestra boca no quejas, sino: Señor, tú sabes por qué lo permites. Señor, tú me vas a sacar adelante, pero yo seguiré creyendo en ti. Si he estado en crisis económica, yo sé que tú eres el dador del dinero, tú eres el dueño del oro y de la plata. En algún momento tú me vas a bendecir. Si tú puedes, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Si tú puedes y yo podemos lograr esto, yo sé que Dios se va a alegrar. Él va a aprobar que nosotros padezcamos aún haciendo el bien. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Parece mentira, mi hermano, y espero que esto no te desanime. Antes, por el contrario, que te levante el ánimo y que tú digas: yo tengo que seguir adelante, tengo que esforzarme y ser valiente, porque Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. Pero, mi hermano, fuimos llamados también para padecer. Pero, pastor, ¿usted por qué dice eso? Yo he escuchado a aquel pastor, yo he escuchado a aquel apóstol, yo he escuchado a aquel profeta que dice que nosotros estamos para ser ricos y poderosos. Mi hermano, eso es otro evangelio. No es que haya otro evangelio solo hay uno, y es este. Lo que pasa es que lo manipulan. Pero Dios nos dice en su palabra que fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús. Y no se refiere solamente a la parte del ejemplo que nos dejó Jesús de buenas obras, de hacer lo bueno, de ser bondadosos, de que los frutos del Espíritu en nosotros florezcan cada día más. También nos dejó la parte, porque aquí el contexto está hablando de lo que padecemos. Por eso el versículo 20 dice
que Dios aprueba si soportamos lo que padecemos, aún haciendo el bien. Es como en el matrimonio. Cuando yo me casé, si tú que me estás viendo te casaste, sabes que en el altar nos dijeron, en las buenas, pero también en las malas, en la salud, pero también en la enfermedad, en la riqueza, pero también en la pobreza. Y nosotros no podemos seguir siguiendo a Jesús solo cuando tenemos dinero, solo cuando tenemos bienestar, salud, trabajo. No lo podemos hacer porque estamos despreciando lo que Él hizo por mí. Versículo 22, el cual, refiriéndose a Jesús, no hizo pecado. Fíjate lo que dice, Él no cometió pecado, mas sin embargo padeció. Es lo que Jesucristo quiere de nosotros, que aunque estemos haciendo el bien, si padecemos, que no nos alejemos de Él. Cristo no hizo nada malo, Cristo nunca pecó, no tiene ninguna acusación por la cual ser condenado ni juzgado. Y sin embargo lo colgaron en una cruz como un delincuente. ¿Y todo por qué? Por ti y por mí. Por el amor inagotable que Él tiene para con nosotros, el cual no hizo pecado, versículo 22, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y cuántos cristianos dicen, eso usted no se deje? Eso, si Él me dice 3, yo le digo 4, porque es que la Biblia dice mansos pero no mensos. Yo no veo que la Biblia diga mansos pero no mensos. Yo veo que nos dice que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y una de las pisadas de Jesús es que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo maldecían, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Y cuántos cristianos hoy se la pasan diciendo y abriendo su boca que todo tiene su límite? Gracias a Dios, Jesucristo y su amor para con nosotros no tuvo límite. Te la pongo de esta manera. Digamos que Jesucristo o la paciencia de Cristo hubiera tenido límite. No llega a la cruz. Jesucristo no llega a la cruz si su amor hubiese tenido límite. Porque Él en algún momento hubiera explotado y hubiera dicho, el mundo no merece que yo haga este sacrificio. Y aunque no lo merecíamos de verdad, su amor no tenía límite. Por eso llegó a la cruz. Y si el amor de Cristo no tuvo límite, entonces nosotros íbamos a tener límite en cuanto a nuestro testimonio. No, pero es que pastor, usted no sabe lo que me dijo. Yo no sé lo que te dijo, pero yo sé que Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba esa causa al que juzga justamente. Si te han hecho tanto daño, si te han humillado tanto, si te han arrastrado tanto en la vida, encomienda a Dios esa causa, porque Dios es justo. Es tan justo que mandó a su Hijo a pagar el precio por el pecado de la humanidad.
Y si Dios el Padre fue capaz de hacer eso por lo que Él es justo, créeme que te va a hacer justicia a ti en lo que te han sido injustos. Y dice el versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Te das cuenta? Jesucristo lo hizo para que nosotros fuésemos justificados delante del Padre. No hay justo como lo es Dios. Y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, que me escuchas en esta noche, lo que Cristo hizo por mí no tiene precio. Lo que Cristo hizo por nosotros, en algo debemos ser agradecidos. A ti, cuando alguien te invita a comer, tú sientes agradecimiento y a veces quieres volver a invitar a esa persona ahora como para en algo retribuir ese gesto de generosidad que tuvo contigo, ¿verdad? Ahora, hay personas muy desagradecidas, pero también sé que hay muchas personas que son muy agradecidas. No se olvidan fácilmente de lo que alguien hizo por ellos. Y si somos agradecidos con el mundo, mi hermano, dime cuánto más debiéramos ser agradecidos con aquel que no le importó entregar su propia vida con tal de justificarnos. ¿Te acuerdas de la historia que te conté al principio? Imagínate que en el papel de esa mamá estás tú. Imagínate que te han condenado a 40 latigazos, con esos látigos tan horribles y tan peligrosos. Imagínate que tú eres el condenado, no a morir, a esos latigazos. Puedes quedar vivo, pero aunque quedes vivo, tú no quieres recibir esos 40 latigazos, y menos con un arma tan horrible como esa. Pero imagínate que eres tú quien está condenado. Hazte una imagen en tu cabeza que te están amarrando a aquella columna y que te desnudan la espalda para recibir los 40 latigazos. Estás temblando de miedo y de frío. Te sientes solo y desesperado. Quizá en estos días te estés sintiendo solo, te estés sintiendo desesperado y tiemblas porque tienes miedo a lo que pueda pasarte. Como esta mamá de este rey, quizá temblaba del miedo, quizá ya sabía que le quedaban pocos minutos de vida. Quiero que imagines que tú estás en ese lugar y que cuando el verdugo se prepara para lanzar el primer latigazo, llega Jesús con su amor inagotable y te abraza para que tú estés tranquilo, y empiezas a sentir cómo su corazón empieza a golpear en tu espalda del dolor. Empiezas a sentir a Jesús como tiembla de dolor, cómo su piel empieza a ser rasgada, cómo tus brazos rodeando aquella columna empiezan a ser salpicados por su sangre. ¿No te mueve el corazón saber que Cristo todo lo que padeció? Porque yo no creo que hayan sido solo 40 latigazos, le dieron más. Y no solamente eso, sino que le enterraron una corona de espinas, burlándose de él. Él recibió burla, ¿sabes por qué? Por justificarnos a nosotros. Y no solamente eso, sino que lo obligaron a cargar un madero muy pesado hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y no solamente eso, sino que traspasaron sus pies con clavos, traspasaron sus manos con clavos
y no siéndole suficiente, le clavaron una lanza en su costado. Y todo esto Él lo soportó solamente para que tú y yo hoy tuviéramos justificación delante de Dios. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros no tiene precio. No tiene precio. Si tú te estás quejando por cosas que te están pasando, Jesucristo padeció cosas peores y Él siguió adelante. Si tú soportas el castigo del pecado, ¿qué gloria tiene eso? ¿Qué mérito tiene? Ninguno. Pero cuando tú vives una vida en santidad, te esfuerzas por buscar la santidad y por llevar una vida digna delante de Dios, no solamente estás siendo agradecido, sino que automáticamente estás siendo aprobado por Dios. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, amado Señor. Gracias por tu inmenso amor, Padre Santo. Señor, te queremos pedir perdón. Quien quiera que esté conectado en este momento o que en algún momento vea este mensaje, es la oportunidad para pedir perdón y para arrepentirnos de toda nuestra maldad. Padre, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos porque incluso decimos ser cristianos, pero desconfiamos de ti. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero me arrepiento de eso, Señor, y te pido que por favor me perdones. Yo quiero valorar eso que tú hiciste por mí. Yo quiero que eso que tú hiciste por mí se convierta en mi motor. Quiero que se convierta en mi fuerza para cada día luchar por agradarte, Padre. Que cada vez que mi carne me quiera llevar a fallarte, que yo me acuerde de lo que tú hiciste por mí, Señor, y pueda dejar eso a un lado y pueda depositar todo mi amor y toda mi confianza en ti, Padre. Si hay alguien de los que está conectado y quiere hacer la oración de fe, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Confieso que soy un pecador. Sé, Señor, que si no me arrepiento, la paga de mi pecado será la muerte. Pero hoy yo acepto, Señor Jesús, el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Recibo, Padre Santo, ese lavamiento con tu sangre preciosa y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Padre, te pido que por favor anotes mi nombre en el libro de la vida y que de allí no lo borres jamás. Declaro que mi vida hoy es diferente, que soy una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron. Ya no voy a seguir padeciendo por los pecados que cometo. Y si padezco, que sea porque estoy haciendo las cosas bien para ti y tú me apruebas, Señor, en el reino de los cielos. En tus manos estamos en esta noche y te damos gracias, Señor, por ese inmenso amor que nos demostraste en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga en gran manera. Que el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí nos persigan todos los días de nuestra vida, y donde quiera que estemos, tengamos en la mente que si estamos vivos
es por pura misericordia y gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Me encantó haber estado compartiendo este momento con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Los esperamos mañana, a los que se inscribieron a las 9 de la mañana y a los que se inscribieron a las 11. Si no te has inscrito, envía un mensaje al WhatsApp, a mi WhatsApp personal, y con todo el gusto te vamos a anotar para que puedas venir al servicio de las 11 de la mañana. Te enviamos un abrazo gigante. Que Dios te bendiga grandemente.